¿Qué tal estáis? Bueno, pues ya vengo con un nuevo taller. Algunos supongo que ya os imaginabais el tema porque, bueno, así os pongo en antecedentes a todos. En la página de Facebook, que como sabéis siempre la pongo al final de los talleres, hemos hecho una pequeña votación, es la segunda vez que lo hacemos. Yo propongo 3 temas y la gente vota cuál es el que primero quiere. Y a partir de ahí pues elegimos el orden de los talleres. Y digamos que el ganador ha sido este, cómo empezar a redactar una novela. Entonces, bueno, pues simplemente es eso, vamos a empezar con este taller y espero que os resulte útil. En primer lugar, contamos con una introducción. El punto 2 se llama Escribir para tontos. El tercer apartado consiste en trabajar la comprensibilidad. El 4, puntuación, gramática y ortografía. Y el último punto lo hemos llamado Practicar mucho. Ahora que tenemos el resumen, vamos a empezar con el primer apartado. Para que lo veáis bien, os lo voy a explicar de una forma que explico de vez en cuando en las presentaciones y que yo creo que explica muy bien lo que quiero decir cuando hablamos de cómo comenzar a redactar. Os voy a enseñar este cuadro. ¿Sabéis de quién es este cuadro? Pues yo me imagino que, salvo que sepáis de arte, la mayoría no sabéis quién ha pintado este cuadro, al menos por el estilo. Así que os lo voy a decir, este cuadro es de Picasso. Seguramente la mayoría no lo sabíais o no os lo habríais imaginado por el estilo, es un cuadro, digamos, realista, ¿no? Y aquí no se reconoce a Picasso como tal. Este cuadro lo pintó cuando tenía 14 años, ¿vale? Y por otro lado tenemos este cuadro, el Guernica. Este me imagino que ya lo conocéis todos y que ya sabéis que fue pintado por Picasso y que se considera su obra maestra. En este cuadro sí que vemos a Picasso, vemos el cuadro y decimos, esto es Picasso. Pero como vemos, Picasso, como todo el mundo, empezó pintando unos cuadros realistas y luego de ahí pasó a encontrar su propio estilo. Y transcurrieron la friolera de 32 años. O sea que imaginaros lo que le costó desde su primera obra, digamos, reconocida, buena, no sé muy bien cómo decirlo, hasta su obra maestra. Pues a la hora de redactar sucede lo mismo. Tenemos que empezar siempre por lo básico. No podemos empezar a hacer una cosa que nos creemos nosotros que es súper literaria sin saber las técnicas básicas. Tenemos que ir escribiendo, como ya sabéis siempre os digo, a escribir se aprende escribiendo. También es importante haber leído mucho y de varios autores para no coger vicios de uno o de otro, pues tener diferentes referencias y poco a poco con la práctica es como nosotros iremos encontrando nuestro propio estilo, nuestra voz. Hasta aquí el primer apartado y vamos a seguir. Lo primero que tenéis que pensar es que aunque suene un poco mal, tenéis que escribir para tontos, ¿vale? Tenéis que ser más evidentes y más obvios de lo que os creéis. Cuando empezamos a escribir, podemos tener muchas ideas en la cabeza, más o menos desordenadas, y el resto del trabajo es precisamente ponerlas en el papel de la manera más adecuada. Por eso es muy importante recordar que el lector no está en vuestra cabeza, no sabe todo lo que vosotros ya habéis pensado. Él únicamente va a poder saber lo que pongáis por escrito. Por eso tenéis que ser más obvios y expresar más de lo que creéis y transmitir las acciones de forma ordenada, dar detalles importantes, repetir más de lo que os creéis, etc. Vamos precisamente a este punto, repetir más de lo que nos creemos. ¿Quieres afianzar que un personaje es cojo? Pues indícalo cuando lo presentes y luego cuando camine indica que se balancea. Más adelante explica que se cansa al caminar más que la mayoría por esta razón y así con todo. Además, es importante mantener la coherencia y debemos hacerlo tanto en el espacio como en el tiempo y respecto a los personajes. En el espacio y el tiempo os voy a poner un par de ejemplos. Si tu personaje está dando un paseo por el puerto y se mete en una cafetería, tendrás que indicar que ha visto una cafetería y ha entrado en ella. No puede ser que esté dando el paseo y de repente aparezca en la cafetería sin ninguna explicación. Tampoco puede amanecer y que de repente nos encontremos en el atardecer de 2 días después sin haberlo indicado. En cuanto a la psicología y comportamiento del personaje, un punto importante es que la actitud del personaje sea creíble. Si tienes un protagonista con muy mal genio, por ejemplo, no puede volverse dócil de repente sin razón alguna. Y así con todo. La comprensibilidad. Evidentemente, si no hacemos un texto que se entienda, no nos va a leer nadie. Yo, para orientaros un poco en cómo trabajar en estos aspectos, he recuperado una tabla que me dieron en un curso de estilo, de corrección de estilo, que hice hace tiempo. Esta tabla está sacada de un libro que se llama La cocina de la escritura, de Daniel Cassany, que os recomiendo que leáis, y aquí os voy a resumir los puntos más importantes.
Para que nuestro texto tenga una comprensibilidad alta, debemos utilizar palabras cortas y básicas, y no palabras largas y complejas. Recordad lo que ya dijimos en un vídeo anterior sobre el estilo enfático. Utilizaremos frases cortas, preferiblemente en lugar de frases largas. Tened en cuenta que el lector podría perderse. Aplicaremos un lenguaje lo más concreto posible en lugar de un lenguaje abstracto. También hablamos de la concreción y la abstracción en un vídeo anterior. Nuestros textos deben favorecer la anticipación, así ayudaremos al lector a seguir la historia. Por el contrario, poner las palabras importantes al final hará que el lector tenga que esforzarse más por seguir el texto. Utilizaremos repeticiones y marcadores textuales. Los marcadores textuales son estructuras habituales que ayudan al lector a orientarse en la lectura. Suelen estar al comienzo de las frases y dan una idea de lo que va a tratar el enunciado. Algunos ejemplos serían estructuras como en primer lugar, a continuación, no obstante, en definitiva, entonces. Esta forma de escribir es preferible a la ausencia de estructura. Sobre esto podría hablar mucho. Aquí solo os indicaré que procuréis ser ordenados cuando vayáis a narrar. Además, es interesante utilizar una composición ligera y sencilla, en lugar de hacer incisos demasiado largos. Lo que ya hemos dicho, hay que guiar al lector y no hacer que se pierda y se desespere. En este apartado os voy a hablar muy rápidamente de la puntuación, de la gramática y de la ortografía. Esto da para varios talleres, ¿vale? Pero simplemente lo que os voy a ir explicando aquí a continuación es que tenéis que tener un mínimo de conocimientos de la puntuación, de la ortografía y de la gramática para que la persona que os lea os pueda seguir sin volverse loco, sin perderse y sin que, digamos, le sangren un poco los ojos. Os pongo las principales cosas que creo a partir de esto que tenéis que saber. No hay nada más insoportable que leer un intento de texto que no está bien puntuado. Por alguna razón, esto es cada vez más habitual, y así no hay manera de entender nada, con lo cual, si no se puede considerar ni siquiera como una redacción escolar, menos aún se puede considerar algo artístico. Es importantísimo, por ello, que repaséis bien los signos de puntuación, y ante la duda, es casi mejor pasarse de poner puntos y comas que quedarse corto y no poner ninguno. Como siempre, leer mucho es indispensable. Y 3/4 de lo mismo con la gramática y la ortografía. No hablamos de un despiste, hablamos de gente que escribe auténticas aberraciones. Si no sabéis escribir correctamente, mucho menos podréis crear un texto literario. Así que en conclusión, lo que tenéis que hacer, practicar hasta que sepáis redactar bien. Pensad que primero cuando vamos al colegio nos mandan a hacer redacciones, ¿vale? Pues tened en cuenta que una vez que sepáis hacer buenas redacciones y que se os entienda, será cuando podréis pasar a intentar darles toquecitos literarios, ¿vale? Luego ya podéis jugar pues con el contraste, con los silencios, con lo que dejáis ver y con lo que no dejáis ver, con los detalles que resaltéis y con muchísimas más cosas. Pero hasta ese momento tenéis que sentiros muy seguros con cómo redactáis y luego ya podréis pasar a estas cosas. ¿Que es un proceso largo? Sí, pero mirad a Picasso, ¿vale? Simplemente yo creo que con eso queda claro. Y hasta aquí el taller de hoy, espero que os haya resultado útil todo esto que os he explicado. Yo os animo a ir practicando de esta manera y bueno, nada más, como siempre, daros las gracias por verme, gracias a todos los que habéis votado. Sabéis que si queréis votar en estas cosas, pues únicamente tenéis que seguirme en la página de Facebook, yo lo pongo de vez en cuando. Y lo único que os voy a adelantar es que el próximo taller no va a ser el de la votación porque hay un taller que os debía desde hace tiempo y que además creo que os va a resultar muy interesante a todos y que será el próximo que ponga en el canal. Pero bueno, es solo un adelanto y os dejo ahí un poquillo con la intriga. Así que nada, a todos a escribir, a practicar y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!